le voy a dar la bienvenida a nuestro invitado leyendo parte de su opinión publicada en el Washington Post. Dice: la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador busca arreglar la reforma fallida de Enrique Peña Nieto. Creo que a Damián Cepeda y a Ricardo Anaya les caería muy bien leer a expertos en los temas, no creerse expertos de todos los temas. Rodrigo Benedit es un economista mexicano especializado en la industria energética y el comercio internacional y escribe: la iniciativa que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó al Congreso en materia de electricidad pretende la modificación de 3 artículos de la Constitución y tiene como principal objetivo corregir el desorden en el sistema eléctrico nacional que provocó la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto. Esta abrió abruptamente la posibilidad de empresas privadas de participar en la generación de electricidad sin antes preparar adecuadamente a la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad. Con esta iniciativa, el gobierno de la llamada Cuarta Transformación busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad para que garantice el suministro eléctrico a los consumidores finales con precios justos y que esto a su vez mitigue los riesgos a la seguridad nacional que conlleva la pérdida de control sobre la generación de electricidad al cederla a empresas privadas, además de sentar las bases para conducir desde el Estado la transición energética hacia fuentes de generación no contaminantes. Con la reforma energética de 2013, el gobierno de Peña Nieto prometió una mejora general en el CEN y una baja en las tarifas de electricidad. Sin embargo, no solo aumentaron las tarifas, sino que de acuerdo con el gobierno actual, la Comisión Federal de Electricidad perdió mercados, fue obligada a endeudarse para comprar electricidad de empresas privadas y fue fraccionada en diferentes subsidiarias que no podían ayudarse o intercambiar información debido a una separación legal obligada. Son los primeros párrafos de este artículo de opinión que publica en el Washington Post don Rodrigo, a quien le agradezco mucho que nos acompañe en Sin Censura. Rodrigo Benedit, muchas gracias por acompañarnos en este espacio libre como el viento. Hola, ¿cómo estás, Vicente? Muy buenas tardes y un saludo para ti y a tu auditorio. Gracias por la invitación. A ver, porque mucho hablan los panistas, mucho hablan los priistas, como el propio Enrique Ochoa Reza, quien fue el director de la Comisión Federal de Electricidad, que se atrevió a decir en el programa de Leo Zuckerman en Televisa que la Comisión Federal de Electricidad no picha, no cacha ni deja batear. Usted nos está planteando otra cosa que creo que es lo que podría dolerles a los del PAN, a los del PRI y a los del PRD que aprobaron esta reforma energética, don Rodrigo. Pues mira, Vicente, la verdad es que el objetivo principal de la reforma de 2013, si lo hubieran permitido, era la privatización total de la generación de electricidad. Incluso hubieran, no sé, licitado las líneas de transmisión y distribución de CFE para desaparecerla completamente. Esta no es una reforma neoliberal, ¿no? Es decir, no tiene ni siquiera esos vicios ideológicos del neoliberalismo. Eso es una reforma de negocios y de capitalismo de cuates, que benefició a muy pocos. Y ya nos decías que ojalá Damián y el ex candidato a la presidencia, perdedor del PAN, les leyeran expertos y se informaran, pero la verdad es que no creo que les interese eso. Les interesa más bien pues llenarse los bolsillos y hacer negocios a costa del erario público y de la industria nacional. Lo que se propone con la iniciativa del presidente de la República es, bueno, limpiar el desastre que dejó la reforma de 2013, que es una reforma mal hecha. Como su objetivo principal era la privatización, pero no lo quisieron hacer por los costos políticos que esto implicaba y porque no tenían los votos suficientes para realizarlo. Recordemos que el PRD en ese entonces participaba en el Pacto por México y votó en contra, y ahora extrañamente va a votar en contra de la iniciativa del presidente, lo que te muestra que, pues, que no hay ninguna congruencia y que ahí lo que no suena lógico, pues suena metálico. ¿Qué es lo que quiere el presidente de la República? Quiere que reconozcamos el Servicio Nacional Eléctrico como lo que es, un bien estratégico de nuestra nación. Es
importantísimo tener seguridad y autosuficiencia eléctrica para tener seguridad nacional. Y esa es una lectura, yo critican mucho a Andrés Manuel por ser, dicen, que nos quiere llevar al pasado, pero en realidad tiene una lectura muy actual del mundo y de cómo los países, sobre todo aquellos que son potencia en este momento, potencias emergentes como Turquía, como Rusia, como China, incluso socios nuestros comerciales como Canadá y Estados Unidos, leen a partir de la pandemia que nos demostró que los privados no nos van a salvar de nada, lo que les interesa, aún en plena crisis, es el lucro, pues lo que necesitamos es resguardarnos en nuestras industrias nacionales, tener capacidad por lo menos de producir cubrebocas, porque si recordarás, Estados Unidos se quedó sin cubrebocas porque China pues prácticamente le cerró la cadena de producción, no a propósito, sino derivado de la pandemia. Ahora imagínate lo que está pasando ahora en Europa, que te quedes sin electricidad, porque todo está en manos de privados, y que te digan que sus costos son muy altos, y que como las tarifas reguladas de la Comisión Federal de Electricidad no les da para cubrirlos, pues entonces no te van a surtir. Eh, Eso es lo que pretende el presidente evitar. Y para eso lo que propone son cosas muy lógicas y demasiado sensatas, que es fortalecer la industria a través de la Comisión Federal de Electricidad, volverla de una empresa productiva, que fue lo que hicieron en 2013, dividiéndola en 9 subsidiarias y 4 filiales, a volver a ser un organismo del Estado, que, bueno, tenga como objetivo garantizar el suministro y abastecer de electricidad a todos los domicilios y comercios de México. La reforma de 2013 lo que hizo fue partir a la Comisión Federal de Electricidad y generarle muchísimas pérdidas. Si Damián Cepeda dice que ni picha, ni cacha, ni deja batear, pues es que tiene un desconocimiento espectacular de la industria, pero además yo creo que hay dolo, porque lo que provocaron con la reforma de 2013 fueron diferentes pérdidas en muchas partes de la Comisión Federal de Electricidad. Hay pérdidas en transmisión. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, la industria o la electricidad se genera y luego se transmite, esa es otra parte de la industria, y luego se distribuye. Digamos que son las 3 principales partes. Hay suministro y luego ya el suministro final que llega a tus hogares. Lo que se abrió aquí fue la competencia en generación únicamente, y competencia entre comillas, porque pues uno no puede asociarse. Vicente, tú y yo no nos podemos asociarnos y de repente poner una planta de ciclo combinado así como si nada. O sea, se requieren de grandes sumas de dinero, que esas mismas grandes sumas de dinero fueron las que impulsaron a través de moches, como ya lo dice Lozoya en su declaración ante la Fiscalía General de la República, pues que se aprobara la reforma. Entonces, hay pérdidas en la transmisión de electricidad que rondan los 400,000 millones de pesos. Hay pérdidas en la distribución de la electricidad, que son, se pueden dividir ahí en pérdidas técnicas. Eso quiere decir el sobrecalentamiento de transformadores, de las líneas, por el desorden que existe en el sistema eléctrico nacional, por la poca regulación de la Comisión Reguladora de Energía. Hay pérdidas no técnicas, que eso son los famosos diablitos y el robo de electricidad que existe y ha existido durante mucho tiempo, que también son muy importantes en montos, alrededor de 27,000 millones de pesos. Hay pérdidas en la compra de electricidad cara. Ahí lo que pasó fue que antes de la reforma teníamos nosotros, como país, unos contratos con empresas privadas para que suministraran energía. A partir de la reforma de 2013, lo que ocurrió fue que todas esas empresas las absorbió Comisión Federal de Electricidad en una subsidiaria que es la empresa productiva número 5, CFE 5 se le conoce. Ahí están todas
las empresas productoras independientes. Y esos contratos se convirtieron en contratos legados del régimen anterior, que hace que, bueno, CFE, suministro básico, que es quien te entrega a ti electricidad a tu casa, le tenga que comprar a CFE 5 a precios, o sea, ni te digo qué tan caros son, porque tú no los ves en tu recibo, ya que gracias a que todavía tenemos una industria medianamente fuerte, podemos subsidiar ese recibo y no hay unos aumentos indiscriminados como los que podemos ver en España en este momento. Además de eso, digamos, además de la pérdida en transmisión, que son casi 400 mil millones de pesos, la pérdida en distribución, que son alrededor de 54 mil millones de pesos entre pérdidas técnicas y no técnicas, la pérdida del mercado, que esa es otra cosa. Es decir, o sea, no solo es lo que tú desembolsas como Comisión Federal de Electricidad, sino lo que dejas de percibir, porque algunos usuarios finales de electricidad decidieron irse con figuras, pues fantasmas, hechizas de régimen de autoabasto, que son prácticamente generadoras privadas que se ampararon en esta figura de la reforma energética, el autoabastecimiento, donde le subsidias la tarifa de porteo, que es la tarifa que le pagas tú como generador a la CFE para que transmita tu energía, para que inyectes tu energía en la red que pagamos todos los mexicanos. Ese subsidio que se les da al régimen de autoabasto, pues también se llega a perder, se le calcula que entre 200 mil millones de pesos anual. Entonces, tú eres una generadora de energía que está subsidiado tu tarifa de interconexión, pues puedes dar energía barata, alrededor de 15% más barata que la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, bueno, lo que tuvo que haber pasado en un régimen de autoabasto, que nadie está en desacuerdo con eso, es decir, si yo soy un parque industrial que consumo demasiados megawatts y tengo la capacidad para crear una generadora de energía y autoconsumir y no saturar las líneas de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad y pagarles el precio justo por su transmisión y distribución, bueno, bien, o sea, eso ocurre en varios países del mundo, no existe ningún problema con ello. Pero lo que crearon ellos fue un mercado paralelo de energía, y eso, ¿cómo lo hicieron? Las generadoras privadas se instalaron y luego fueron a buscar clientes que en realidad nombraron socios constituidos en su acta notarial, y estos socios pagaban $1, $1, terminaban pagando creo que $5, y una generadora tenía 10,000 socios. En este momento hay 77,000, alrededor de 77,000 clientes, no socios, clientes de generadoras privadas que se amparan en el régimen de autoabasto para pagar pues, una tarifa de interconexión muy baja que no se actualiza desde 2010. Ahí hay otra pérdida para la CFE. Hay pérdida también, que además eso tiene un vicio de corrupción enorme, en los gasoductos que se hicieron y que pagó Comisión Federal de Electricidad. Es decir, para que las plantas de ciclo combinado de los privados que utilizan gas natural puedan funcionar, pues necesitan traer gas de Texas, porque ahí a ellos son los que les compramos pues, el 90% de nuestro gas natural. Tú a un gasoducto lo que le pagas es una renta mensual que se llama reserva de capacidad. El presidente López Obrador lo dice, tiene un ejemplo muy claro en su libro, en su último libro, A Mitad del Camino, donde dice que, bueno, tú vas a pagarle a una casa, vas a rentar una casa para vacacionar, y cuando llegas a esta casa, no está construida, y aún así le tienes que pagar la renta. Bueno, eso mismo pasó con los gasoductos que CFE contrató a empresas transnacionales. Ufa. Les pagábamos una renta mensual sin estar acabados. Ellos argumentaban que
pues no se terminaron de construir porque había problemas sociales, porque los derechos de vía, que había, los terrenos por donde tenían que pasar tenían conflicto social y que, pues, que no eran cosas atribuibles a la obra o a la ingeniería, y CFE pagaba millones de pesos mensuales por ductos que ni siquiera podían pasar gas. Pero imagínate que ya Así estuvieran es. construidos y pudieran pasar gas por ahí. Si existieran heladas como las de hace meses pasados en Texas, ese gas que no puede llegar porque pues prácticamente la física lo impide, como hay contratos legados con productores independientes de energía que están, te digo, agrupados en la empresa productiva subsidiaria número 5, CFE tiene que pagar esa electricidad que iban a generar los privados, pero pues como no les pudimos dar gas, pues no pudieron producir. Además, tuvimos que pagar la renta del mes, que es la reserva de capacidad del ducto de gas, que no nos trajo gas de Texas porque pues, físicamente era imposible. Y además, Sí, como tenemos una empresa del Estado que, gracias a Dios, no fue desmantelada por completo por la reforma de 2013, pues tenemos que voltearnos a activar plantas de otro tipo, las famosas y tan criticadas plantas de energía térmica, ¿no? Que utilizan carbón, combustóleo, que nos mantienen de todos modos pues con una seguridad y estabilidad en el sistema cuando estas cosas pasan. claro. Y ya por último, uno podría decir que más o menos calculando los subsidios que recibió Iberdrola durante estos últimos 3 años únicamente, ya déjate tú la reforma, desde la reforma de 2013, rondan alrededor de los 55,000 millones de pesos entre subsidios, subsidios de porteo, es decir, lo que no pagan justamente por conectarse a nuestras líneas de transmisión de CFE, por la pérdida de mercado que tenemos nosotros, porque CFE, suministro básico, le tiene que comprar por contratos legados obligadamente a Iberdrola cierta cantidad de energía, ahí se van otro cañonazo de dinero también, Sí. y por la pérdida de mercado que generó que muchos de los usuarios calificados pues, se fueran con Iberdrola en esta trampa del régimen de autoconsumo. Entonces, como Mm. verás, o sea, si lo que dice Damián Cepeda es que la CFE tiene problemas, claro que tiene problemas. ¿Generados por quién? Por ellos y la reforma de 2013 y por gobiernos anteriores que no invirtieron en la empresa del Estado, que llegó a ser una de las empresas más importantes del mundo en materia de energía, eh, y que ahora, bueno, critican tanto como si de verdad fuera porque el mercado no les permitiera competir a CFE o porque fuéramos de verdad bastante improductivos, pero imagínate una empresa que la divides en 9 subsidiarias, 4 filiales, no les permites la comercialización entre ellas, no les permites información, les desinviertes, les obligas a comprar energía cara a privados, pagas ductos de gas que no están terminados, o sea, esto ya es un despropósito y quien defienda la reforma de 2013, la verdad es que es un antipatriota completamente, pero además de antipatriota, o sea, es darse un balazo en el pie, porque dejarle la generación de energía 100% a privados es estar completamente vulnerables a los vaivenes del mercado y ya lo estamos viendo en este momento en ejemplos como España y el resto de Europa. Así es. Rodrigo, de hecho, déjame cerrar